Oh, excelente, muy bien, mis hermanas. Bienvenidas, bienvenidos todos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas. Y hoy, lunes, estamos en la serie de las buenas noticias. Todos necesitamos buenas noticias en nuestras vidas y qué lindo recibir buenas noticias de parte de Dios. Y nos estamos refiriendo al Evangelio. Eso quiere decir la palabra Evangelio, las buenas noticias y hemos hablado de esas buenas noticias, lo que traen, lo que dan, ¿verdad? El Señor bendice a través de ese mensaje, ¿no? Y voy a compartir aquí mi pantalla para recapitular. Hay que hacer un resumen. La semana pasada no tuvimos eh, clase por mi salud. Les agradezco sus oraciones. Voy en mejoría. Para los que se dieron cuenta, ¿no? Nos chocaron la carretera, en el freeway, y eso causó un desajuste en mi organismo. Empecé con muchos dolores de coyunturas, y mucha falta de energía, ¿no? Y por eso falté el lunes, ¿verdad? Para tratar de recuperarme un poco, pero gracias al Señor vamos camino a la mejoría poco a poco, con un poquito más de energía, un poquito menos de dolor, pero siguiendo las instrucciones del doctor y con el medicamento. Así que gracias, hermanas y hermanas, por su cariño, por sus parabienes y sus oraciones. El Señor es bueno y Él nos fortalece, ¿no? Así que esa es parte de las buenas noticias, que tenemos un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que nos ama, ¿verdad? Así que eh, hace un par de semanas terminamos hablando de lo que el Evangelio, lo que Dios nos da a través del Evangelio es poder. Y hablamos, pero déjeme recapitular, aquí tengo para que recordemos lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto lo que es el Evangelio, las buenas noticias de Dios y lo que da. El Evangelio son las buenas noticias de salvación por y en Jesús, quien es el Cristo de Dios, el Mesías, ¿no? El escogido. Cristo viene a ser el ungido, ¿no? El que ha sido separado para ser nuestro rey, nuestro sumo sacerdote y el profeta de Dios, ¿verdad? El Evangelio explican el rescate, la reconciliación y liberación y la esperanza que podemos alcanzar. Todos esos son regalos de Dios que están empaquetados en estas buenas noticias, ¿no? Que se nos revela a través de las escrituras. Son muchas bendiciones, ¿no? Como el rescate. Dios nos rescata del pecado, de la muerte, de lo que viene, porque viene un fin fatal para la humanidad y Dios nos saca todo eso que viene, nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con nuestro prójimo, nos liberta del pecado y nos da esperanza aún hasta después de la muerte, ¿no? La resurrección. Todo eso son buenas noticias que vienen en el Evangelio. El Evangelio da, o más bien Dios nos otorga a través del Evangelio cosas como la gracia, y hoy vamos a hablar de qué es la gracia, el regalo de Dios, la salvación, la bendición, la luz espiritual y múltiples tipos de vida. Todo esto hemos ya hablado en el pasado. Nos da vida nueva, nos da vida espiritual, nos da vida abundante, nos da vida eterna, ¿no? Todo eso es parte del regalo. Y la última vez que nos reunimos en esta serie de las buenas noticias, hablamos de que el Evangelio da el poder de Dios, que es la presencia del Espíritu de Jesús en nuestras vidas. Cuando uno recibe al Señor Jesús por fe, entendiendo estas buenas noticias, Él nos otorga un regalo y es su presencia en nuestra vida. Eso nos aviva espiritualmente, nos despierta a, a una comunión con Dios, ¿verdad? Una sensibilidad a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Jesús nos habilita para obedecer, nos despierta al entendimiento de la palabra, cosas que antes no hacían sentido, ahora porque Jesús vive en nosotros, tenemos una bendición. Esa vida, dice la palabra, lo describe como agua viva, algo que refresca, que limpia, ¿verdad?
que impulsa, ¿no? Y esa agua viva sale de nosotros para vida eterna para otros, ¿verdad? Para bendecir a otros, ¿verdad? Explicamos que ese poder, la palabra lo denomina como, es una palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento y es la palabra dunamis o dunamis. No sé griego, pero lo estudiamos de una manera, ¿cómo se diría? Que más bien catedrática, no hablo el griego, ¿verdad? Así que pueda que se diga dunamis o dunamis, pero de esa palabra sacamos la palabra española que es la dinamita, el dunamis, el poder, ¿no? Que transforma, ¿verdad? La dinamita cuando explota, ¿no? Cambia la estructura de donde explota, ¿verdad? Derrumba lo que tumba, lo que no se quiere, ¿verdad? Igual la idea, el Espíritu Santo trae ese poder transformador que derrumba esas fortalezas de pensamiento que van en contra del Señor Jesús, ¿verdad? Religiosidad, orgullo, vanidad, necedades, cosas que se van formando en nuestra vida por cultura, por tal vez tradición, ¿verdad? Pero cuando entra el Espíritu Santo Él hace una obra interna, ¿no? Empieza a cambiarnos de adentro para afuera. El dunamis, la dinamita espiritual que transforma, que derrumba lo que el Señor no quieren en nuestra vida, ¿verdad? Ese es el poder transformador, protector y fortalecedor para vencer y llegar a la meta. La dinamita también impulsa, ¿verdad? Se usa para este, proyectar, tal vez en el área del armamento, ¿no? Se puede esclarecer ciertos, abre paso, es la idea, la dinamita abre paso. Entonces, en nuestra vida el Espíritu Santo es el que abre el camino para que uno pueda eh, avanzar en la fe de Jesús, ¿verdad? Nos ayuda a vencer, nos protege, ¿no? Del malo eh, y nos fortalece, ¿verdad? Y vamos a ver unos cuantos versículos que hablaba de ese poder, ese dunamis, la dinamita espiritual, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para refrescar lo que vimos y de ahí vamos de lleno a hablar de la gracia. Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hasta hablando del milagro que Dios hizo a través de ellos por la presencia del Espíritu Santo en ellos, sanó a un paralítico, ¿no? Ese es el poder de cambio, ¿no? De gloria para Dios, ¿no? Romanos 15:15 al 19 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren todo lo que trae el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en nosotros, lo primero que trae es amor de Dios, para amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? Y ese amor es un fruto que tiene muchas características, ¿verdad? El amor se muestra con gozo, el amor se manifiesta con paciencia, se manifiesta con bondad, con fe, con templanza, un control propio, ¿no? Es un solo fruto, que muchos dicen que el fruto es el amor, pero se manifiesta de diferentes maneras. Otros dicen es un solo fruto con muchas características, incluyendo el amor. Sea como sea, la realidad es que la presencia del Espíritu Santo es muy poderosa porque transforma nuestras vidas y nos habilita para glorificar a Dios. Aquí habla de paz, la paz de Dios, el gozo de Dios, son parte de ese fruto del poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero dice Pablo, pero estoy seguro, es el apóstol Pablo hablando a los romanos, a los italianos, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los italianos creyentes, el Señor me ha usado a mí para traerles el Evangelio, las buenas noticias de que pueden recibir la presencia de Jesús en sus vidas por fe en Él, para que reciban estos dones, ¿no? El gozo, la paz, el conocimiento de la palabra, para que puedan ayudarse unos a otros, aconsejarse, amonestarse, es enseñarse, ¿no? Unos a otros, ¿verdad? Y habla de la presencia del Espíritu Santo. Versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, la gente empezaba a escuchar y a creer en Jesús como el Mesías, y esa fe les otorgaba la presencia de Jesús, el Espíritu Santo en sus vidas, y había señales de esa realidad. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, se glorifica, trayendo ese cambio alrededor, ¿no? Puede ser por conversión, sanidades, lo que, como el Señor quiera. Aquí dice señales y prodigios que Dios usó a Pablo para poder impactar a estas comunidades de gente que no era judía con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, pero hablamos de el dunamis, ¿no? La presencia, ese regalo, lo que da el evangelio. El apóstol Pablo está haciendo énfasis de cómo estas personas habían visto y habían recibido por fe ese poder. Aquí hay otros versículos más. Hechos 4:33 y 34 dice, y con gran poder, dunamis, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder, no solamente era un mensaje hablado, pero había manifestaciones de la presencia de Dios en ellos. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Va de la mano, ¿no? Este mensaje es un mensaje, el Evangelio es un mensaje, un regalo de Dios para todo aquel que quiera recibirlo, ¿no? Es, está abierta la puerta para generosamente Dios dar esta bendición a los que creen en Él. Versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. La presencia del Espíritu Santo causaba eh, empatía en el creyente, ¿no? Se preocupaban los unos por los otros, causaba un desprendimiento de lo material, ¿no? No habían egoísmos, no habían vanidades, había mucha generosidad. El creyente lleno del Espíritu Santo es una persona eh, magnánima, es la palabra, que es muy generosa. No piensa en sí, pero piensa más en otros, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios piensa en nosotros, ¿verdad? Él se sacrificó por nosotros. Dios es un Dios generoso y no hay egoísmos en Él. Y cuando Él está en uno, a través del Espíritu Santo, pues esa es una de las características, ¿no? La generosidad. Pero ahí vemos cómo habla con gran poder. Había manifestación eh, palpable, ¿no? No era todo teórico. Hay mucha gente que conoce de la Biblia y puede hablar y muy bonito y puede enseñar y puede hacer muchas cosas, pero si es solo palabra y no hay evidencias en su vida del poder de Dios, viene a ser irrelevante porque Dios se manifiesta.
con poder transformador. La enseñanza glorifica a Dios, la enseñanza debe de dar paso a que el Espíritu Santo del Señor haga obras de cambio en la gente, de arrepentimiento, de obediencia, de labios que confiesen el nombre del Señor. Ese dunamis, la presencia del Espíritu Santo, causa todo esto, ¿verdad? Y aquí vemos cómo esa comunidad estaba impactada y había gran generosidad y cariño, había preocupación de los unos por los otros, ¿verdad? No eran egoístas. Así que el poder del Espíritu Santo nos habilita para ser testigos de Cristo, ¿no? Anunciaban la resurrección del Señor Jesús. Pronto estamos por celebrar esa gran victoria. Y ese es la base de nuestra fe, ¿no? La victoria de Jesús sobre la muerte, ¿no? Y el Espíritu Santo, una de las primeras manifestaciones de ese poder dunamis es el compartir la victoria del Señor a otros, ¿no? Hay un Dios vivo, un Dios que venció la muerte, un Dios que regresa, está vivo, puede cumplir sus promesas, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo nos habilita para ser mensajeros de su resurrección, nos habilita para ser obedientes en el camino de la fe del Señor. No es nuestro esfuerzo humano, es el poder de Dios en nosotros que nos protege del mal, nos ayuda a entender la palabra y nos da el querer como el hacer, dice la palabra, ¿no? Nos, nos ha vivificado en Cristo, nos ha hecho vivos en el Señor. El poder del Espíritu Santo nos habilita, nos da poder para dar la palabra del mensaje con poder y señales, ¿verdad? Esto es algo que por fe uno debe de confiar en el Señor, que Él hará la obra, ¿no? A veces cuando uno está predicando el Evangelio también se ora por los enfermos, y el Señor hace obras milagrosas, ¿verdad? Que no somos nosotros, sino es el Señor, pero va de la mano con el Evangelio. Eso es muy interesante que todas estas obras de sanidad, milagros que el Señor hacía, era confirmación de que su palabra era verdad. No eran nomás eventos de sanidad como ahora se acostumbran. Hay gente que dice, venga a recibir sanidad, pero no se predica a Cristo, no se habla de la resurrección. Entonces es una distorsión, es una imitación del plan original del Señor. Todas las señales era para confirmar su evangelio, ¿no? Que Cristo es el único Salvador. ¿Verdad? Hay gente que desvía y empieza a darle la honra a otras personas, a otras cosas, y dice, no, tal persona me hizo el milagro, o tal eh, ministerio me hizo el milagro, ¿no? Entonces es una distorsión, no es de Dios, porque solamente Dios se lleva la gloria, nadie más. Cuando hay milagros donde se glorifica a cualquier otra persona que no sea Jesús, es una obra del diablo, porque él busca que distorsionar, ¿verdad? Imita porque ha tomado lo que Dios hizo, pero de una manera distorsionada. Eso vendría a ser lo que es hay un término un tipo de pecado que es cuando se, este, tergiversa la verdad, con un poquito de verdad, pero se le cambia el sentido, ¿no? Eso es lo que es la impiedad. Se usa un poquito de verdad, pero se le da otra realidad, ¿no? Y esto sería esos eventos, ¿no? De que donde hay manifestaciones milagrosas, pero donde no se glorifica a Cristo, sino a otra cosa. Y vemos que la presencia del Espíritu Santo, ese poder, siempre se manifiesta de la mano con el Evangelio de Cristo Jesús, esas buenas noticias de salvación por Él. Y para eso nos habilita el Señor. Cuando uno predica el Evangelio,
y hay manifestaciones de poder y señales, es para la gloria de Jesús. El poder del Espíritu Santo nos habilita para dar testimonio de la resurrección de Jesús con muestras prácticas de amor, como lo hacían los hermanos, ¿no? Se preocupaban los unos por los otros y había este compañerismo de partían el pan juntos, comían juntos, había comunión los unos con los otros, ¿verdad? Vamos a ver 2 versículos más, y de ahí nos vamos a hablar de la gracia que es dada a través del evangelio, ¿no? Primera Corintios 2 4 y 5 dice: "Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, del dunamis, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios". Ahí está muy claro. Pablo también nos habla de que el evangelio no se puede reemplazar con palabras de elocuencia. Hay gente que reemplaza las buenas noticias de Jesús por psicología, pedagogía familiar, consejos matrimoniales. Hay cosas que tiene su lugar, ¿no? No digo que es malo, ¿no? Se necesitan, ¿no? Enseñanzas para ayudar en el matrimonio, en la familia, pero eso no, ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está en el Evangelio, que por fe otorga la presencia del Espíritu de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y Pablo está diciendo, él era un hombre extremadamente intelectual, era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, tenía títulos a montón, ¿verdad? Él dice que era, en cuanto a la ley, impecable, ¿no? Era lo máximo. Tenía mucho conocimiento y tenía maneras de persuadir, obviamente, ¿no? Porque parte de ser un buen orador es tener la habilidad de presentar argumentos, ¿no? Y vemos su conocimiento, cómo él escribe, ¿no? A veces es difícil en la gramática, por ejemplo, del libro a los Romanos, para decir, dice, están cargadas las oraciones con muchas verdades y hay que irlas eh, disectando, ¿no? Línea por línea, porque es tanto conocimiento, pero él mismo dice. El evangelio no se trata de impresionar a la gente con elocuencia, dice aquí palabras persuasivas de humana sabiduría, porque hay maneras de convencer a alguien, eh, como dicen, con argumentación, ¿verdad? Pero como dicen también, si uno convence con sabiduría humana, las posibilidades de que otro venga y los cambie de opinión con otro argumento humano son altas, porque es un convencer nomás a nivel intelectual. Yo puedo decir, mira, este es mi argumento para decir Dios existe, viene otro y dice, no, este es mi argumento humano, pero eso no es lo que cambia a la persona. El evangelio es el que otorga el dunamis, ¿no? El poder de Dios. Dice, porque vuestra fe está fundada, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, ¿verdad? Con argumentos humanos, sino en el poder de Dios, en la presencia del Espíritu Santo. Primera los Corintios 4 19 y 20 dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No, el Evangelio, el reino de Dios, el mensaje, las buenas noticias de Dios son poderosas, ¿verdad? Y qué triste que la iglesia como comunidad se ha alejado de compartir el evangelio. No, como digo, está saturada de muchos programas y muchas actividades buenas, pero no poderosas en Dios para transformar a la gente porque se ha separado del evangelio, ¿no? Las buenas noticias del poder de Dios en nosotros a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Así que
Todavía nos quedan dos más para terminar este resumen, larga introducción, pero es necesario, hermanos, es muy necesario para refrescar y para valorar lo que Dios nos ha dado a través de estas buenas noticias, el Evangelio. Segunda los Corintios 4:6 en adelante dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ven, Pablo, cómo se expresa, dice bastante y hay que ir entendiéndole poco a poco lo que está diciendo. Dios resplandece en nuestras vidas a través de la persona, de la faz, el rostro de Jesús. No, no hay otra manera que Dios ilumine nuestro entendimiento, sino cuando entramos al conocimiento de Jesús. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro, esa iluminación, ese conocimiento, esa relación con Jesús, lo tenemos aquí en nuestro cuerpo. Dice, en este tesoro en vasos de barro. Nosotros, nuestro cuerpo es el barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo lo que podemos hacer, lo que podemos, la fe que podemos obtener, no es por nuestra sabiduría humana, sino porque Dios vive en nosotros que nos capacita para poder obedecer, para poder entender y crecer en conocimiento, para que la excelencia, la gloria sea de Él, no de nosotros. Dice versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, el creyente no es que porque recibe el Evangelio y tiene a Dios en su vida que va a vivir una vida perfecta y que todo va a ser felicidad. No, al contrario, la presencia de Dios nos permite soportar, nos permite salir adelante en toda circunstancia. En tribulaciones, estamos atribulados en todo, dice, pero no angustiados. Tenemos esperanza, tenemos el gozo del Señor, la presencia de Jesús en nuestra vida que nos da paciencia y todo el fruto que hemos hablado, ¿verdad? En apuros, mas no desesperados, ¿verdad? Ese estrés puede ser regulado porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios no sufrimos la persecución como otros hermanos. A veces sí, cierto tipo de persecución, críticas o burlas, tal vez insultos por dar el evangelio, ¿no? Pero no desamparados, ¿verdad? O sea, ¿qué nos pueden quitar aparte de un momento de incomodidad, ¿verdad? No nos pueden quitar nuestra fe en el Señor. Dice, derribados pero no destruidos. O sea, el cristiano eh, cae, a veces eh, fracasa en ciertas actividades, ¿verdad? Pero no está destruido, ¿verdad? Sigue, tiene la presencia del Señor y la fe en el plan de Dios, ¿no? Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, sufrimos por causa del Señor, pero también la vida del Señor se manifiesta en nosotros. El Espíritu Santo eh, alumbra, ¿no? Esa luz de la presencia de Jesús en nosotros con ese fruto que hemos mencionado, que primero es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, ¿no? Pero ven cómo va de la mano, ¿no? El anuncio de la muerte de Jesús también va de la mano, se manifiesta la vida de Jesús, que es la presencia de su Espíritu en nosotros. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El Evangelio y el poder de Dios, el dunamis, la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, van de la mano. Y por último, 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, Pablo está hablando de una enfermedad que él lo define como un aguijón en la carne,
Dice, ya le he pedido al Señor 3 veces que me sane, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Pensemos en esa palabra porque en esa vamos a hablar ahorita, de la gracia de Dios. Es suficiente, la gracia de Dios es suficiente. Y Dios le dice a Pablo, porque mi poder, mi dunamis, mi presencia en ti, el Espíritu Santo de Jesús en tu vida, se perfecciona en la debilidad. O sea, de alguna manera, cuando nosotros estamos débiles, enfermos, estamos atribulados, estamos, como decía el versículo, angustiados o en apuros, ¿verdad? En ese momento es que el Espíritu Santo nos da, es más evidente su presencia, su amor, su paz, ¿verdad? Ahí se perfecciona ese dunamis, ese poder en nuestra debilidad. Y entonces Pablo decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el dunamis de Cristo, el poder de Cristo. Ah, ahí donde estamos en esa prueba es cuando el Señor brilla más. Ahí está el potencial, obviamente, ¿no? Si uno reniega o maldice no pasa la prueba con el poder del Señor, ¿no? No le trae honra al Señor. Esa debilidad quedó en debilidad. No, el poder de Dios no se perfecciona, pero si somos susceptibles a recibir la voluntad de Dios y la dirección de Dios, vamos a glorificar al Señor. Ahí sí se perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad, cuando somos eh, somos humildes, ¿no? Y dejamos que Dios nos molde a la imagen de Cristo Jesús. Así que todo eso es acerca del dunamis y cómo el Evangelio, Dios a través de ese mensaje de poder nos regala su presencia, ¿no? El dunamis, la dinamita, la presencia del Espíritu Santo para transformarnos a nosotros primero. Todo empieza con el yo. A veces queremos que el Espíritu Santo trabaje en otros, ¿verdad? Pero tiene que trabajar en nosotros para que podamos em, impactar nuestro mensaje. El evangelio va a impactar porque la gente ve el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida primero y ven que es verdad, ¿no? Que Dios es poder, que Dios es milagroso, ¿no? Pero por eso es que el evangelio no llega a los otros cuando el que lo imparte no es una evidencia de la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Eso es algo muy interesante. Pues vamos a enfocar los pocos minutos que tenemos, hermanos, y gracias por su paciencia y su apoyo en la sintonía. Y vamos a hablar del Evangelio, es también la gracia de Dios. Ya hemos visto que el Evangelio es el poder de Dios a través del Espíritu Santo de Jesús en nuestras vidas, que viene por fe cuando uno confiesa al Señor Jesús como el único Salvador, el único Señor de nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Y aquí la palabra griega para gracia se escribe, nosotros en español la leemos como charis, pero se pronuncia caris. De ahí sacamos la palabra carismático o carisma, caris, no es charis, ¿ok? Eso sí sé que así se pronuncia en el griego, caris. Caris quiere decir gracia, y es lo que trae gozo, placer, delicia, dulzura, atractivo o encanto o belleza. Cuando hablamos de la gracia es algo que nos trae alegría, algo que trae placer, más el gozo, ¿verdad? Que es algo más profundo, ¿no? Una delicia, algo que encanta, ¿no? Bello. La gracia es algo hermoso, ¿no? La gracia no, el cariz de Dios no es algo que trae tristeza. Hay gente que dice, yo vine a Dios y recibí el Evangelio y todo me empezó a ir mal. Es como que es un gran sufrimiento venir a Dios, una vida amargada.
Eso no es la gracia. La gracia, por definición, es algo que va a traer gran gozo, va a traer hermosura a nuestra vida, va a traer una delicia, dulzura. Como dije, de estas palabras, el caris, sacamos nosotros la palabra carismático o carisma. Cuando decimos esta persona es carismática, ¿verdad? Tiene un don, algo que a veces se habla, tiene carisma para hablar, es un don, un regalo, ¿verdad? Esa es otra definición de la gracia, un regalo. Muchas veces se define la gracia como un don que uno no se merece. Esa es la definición más común cuando se habla de gracia, un regalo inmerecido. También el diccionario bíblico Strong's, que es un diccionario muy bueno, que busca definir las palabras en el original, ya sea hebreo o griego. Lo pueden bajar esta aplicación si usted tiene la bendición de ser bilingüe, puede bajar la aplicación en su teléfono. Se llama Strong's, así como fuerte, Strong's Dictionary o concordancia Strong's, el diccionario Strong's. Y este diccionario llama la gracia buena voluntad, tener favor, ¿no? Misericordia hacia alguien. Habla de la bondad de Dios por la cual ejerce su santa influencia sobre las almas para volverlas a Cristo. La gracia de Dios nos atrae a Él, ¿verdad? De alguna manera Dios influencia nuestro espíritu, nuestro interior, el yo verdadero, ¿no? Esto que vemos por fuera es temporal, pero hay un yo que va a vivir para siempre, el espíritu, ¿no? Y Dios en su gracia, ese favor, ese regalo, causa una influencia sobre ese espíritu para que querramos buscar de Él, ¿verdad? Nos vuelve al Señor, a Cristo Jesús, y nos mantiene, dice, es la influencia santa de Dios sobre las almas para volverlas a Cristo, mantenerlas, fortalecerlas, aumentándoles la fe, el conocimiento, el afecto y las enciende para que ejerzan las virtudes cristianas. O sea, un poco largo el concepto, ¿no? De este diccionario en cuanto a la gracia. El favor de Dios es lo que nos hace que nos volteemos a Él, nuestra alma lo quiera buscar, ¿verdad? Nos abre el conocimiento para que podernos mantener en esa gracia, en ese regalo, en esa fe, nos fortalece la gracia y aumentándonos la fe y el conocimiento. Y no solamente eso, sino que el afecto, el hecho de que querramos seguir buscando de Dios y amarlo, servirlo, a estar con Él. Esa gracia, ese regalo enciende esas virtudes cristianas en nuestra vida, ¿verdad? Estar en gracia. Miren lo importante de la palabra de Dios en este término, la gracia de Dios, el favor, la buena voluntad, el gozo, el atractivo, la belleza, ¿no? Que Dios ejerce sobre nuestra vida, ese regalo que no nos merecemos atrayéndonos, ¿verdad? Dice, estar en gracia es la condición espiritual del gobernado por el poder de la gracia divina. O sea, el regalo de Dios es dejarnos gobernar por su presencia, el Espíritu Santo, ¿no? Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo incluye gratitud. Cuando una persona entiende el Evangelio, las buenas noticias de salvación, por gracia de Dios, recibe esas buenas noticias, esa gracia es Dios mismo causa que uno pueda entenderlas, a recibirlas y creerlas, ¿verdad? Y esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios, ese poder de Dios de transformar nuestra mente y cambiar. A veces venimos con conceptos equivocados y escuchamos el Evangelio de Jesús, entendemos, Dios nos da esa gracia, ese carisma, ¿no? De ese don de poder recibir su palabra y creerla, ¿verdad? Y eso es lo que dice que nos va a traer gran gratitud
de querer estar con Dios, de amarlo, de querer seguirlo, ¿verdad? Es la bondad de Dios. También estar en gracia, la señal de la gracia es disfrutar con gratitud del beneficio, favor o recompensa. O sea, lo disfrutamos, ¿verdad? No vamos a tratar de comprar el regalo, no vamos a tratar de ganarlo con nuestras obras, sino vamos a vivir bajo la influencia del poder de Dios en gratitud. En otras palabras, nos sometemos a la voluntad de Dios en Cristo Jesús por la gratitud que tenemos de esta gracia, ¿verdad? La gracia es el regalo que Dios da. ¿Verdad? Nos da fe, nos dio a Jesús, nos dio el perdón a través de la muerte de Él, nos da salvación. Gracia es un regalo, la salvación es un regalo, el cielo es un regalo. Ser adoptados en la familia de Dios es un regalo, no es algo que nosotros podemos, como dije, ¿no? No es algo que vamos a alcanzar con esfuerzo, sino que se nos es dado a través de nuestro Señor Jesús. Y aquí vamos a ver una porción, creo que esta es la última, sí, Efesios 2, y con eso vamos a dejar como una introducción de lo que es la gracia de Dios, que es ese regalo que se recibe a través del mensaje del Evangelio, ¿no? Efesios, el libro, la carta a los hermanos en Éfeso, Efesios capítulo 2. Dice, les explica Pablo lo que es la gracia a estos hermanos. Dice, y él, hablando de Jesús, les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Jesús nos da el regalo de la vida espiritual, la vida eterna. ¿Cómo? ¿Verdad? A través de sí mismo, ¿verdad? Pero tenemos que hablar también, obviamente, del pecado y de la muerte espiritual, que eso lo vamos a dejar para después. Los elementos del Evangelio, la gracia, hay que hablar del pecado, hay que hablar de Dios, hay que hablar de Jesús y hay que hablar de la fe. El Evangelio siempre va a tener estos elementos. Se puede presentar de diferentes maneras estas buenas noticias, pero tienen que tener estos elementos y la gracia es uno de ellos, ¿no? El regalo de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo explica. Dios les dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Noten que espíritu está con E minúscula, está hablando del diablo. Hay una influencia maligna en el mundo, en el sistema de los gobiernos, ¿verdad? Que son anti Dios, anti Jesús, anti Biblia, anti todo la verdad, ¿verdad? Dice, y antes ustedes estaban bajo esa influencia, muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo y la influencia de Satanás, ¿verdad? Esto es algo espiritual, no es algo eh, carnal, ¿verdad? No es cómo se manifiestan estas influencias malignas a través de filosofías humanas, ideas contra la verdad, ¿verdad? Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí entra otra categoría de cómo se manifiesta el pecado. Puede ser a través de Satanás, puede ser a través de la influencia del mundo, costumbres, tradiciones contrarias a la voluntad de Dios, pero también entra otro elemento que es nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa. Cada uno se desvía, dice la Biblia, cada cual escoge su camino que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Hay gente que se va a los vicios, hay otros que se van al amor al dinero, otros se van al orgullo, las vanidades, otros se van, diferentes caminos que parece derecho al hombre, pero nacen de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, ¿verdad? Dice, ¿qué hace esa naturaleza? Hace su propia voluntad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
puede interpretarse eso como personas egoístas que solamente se enfocan en su propio placer, ¿verdad? O también personas que están bajo la condenación, la ira de Dios. Pueden ser esas dos interpretaciones. O sea que éramos, noten el pasado. Le está hablando a creyentes en Cristo Jesús. Antes estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo la influencia de Satanás, siguiendo sus propios deseos, sus pensamientos, ¿verdad? Pero Dios, aquí viene la gracia, el regalo, ¿verdad? Esa buena voluntad de parte de Dios, el pero, no hay un cambio, no hay un contraste. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo la salvación. Nos da vida a través de Jesús. Noten tan específico. No nos dice nos da vida a través de nuestra religión o nos da vida a través de nuestro esfuerzo humano o no dice nos da vida a través de las buenas obras o nada, sino específico. Nos da vida, nos resucita, nos da vida juntamente con el Mesías, con el Cristo, el ungido de Dios, Jesús, ¿verdad? No hay otro nombre ahí, solamente Jesús. Por gracia sois salvos. El regalo es una salvación, la salvación es un regalo, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su regalo en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús o Jesús el Cristo. No solamente que nos perdona, nos da vida, nos reconcilia con Dios, pero Dios ya ve esta obra completada, ya está completa, ¿no? Ya consumado es, está terminada. No hay nada que podamos añadir. El Señor está tan perfecta esta obra que ya nos ve resucitados y sentados juntamente con Jesús en los lugares celestiales. O sea, es una garantía, hecho está, ya estamos allá ante Dios. Posicionalmente es segura la salvación en Cristo Jesús. Y aquí vienen los dos versículos más famosos en cuanto a la gracia, el regalo, el caris, el don, ¿verdad? Inmerecido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Se cree, se deposita esa confianza en Jesús. Lo que Él hizo por nosotros es suficiente, es el regalo que Él nos da para rescatarnos de la muerte espiritual y la muerte eterna. Dice, y este regalo, esta gracia, esta fe no es de vosotros, es un don de Dios, es un favor de Dios que nos atrae hacia Él, que nos, nos abre el entendimiento para recibir las buenas noticias de Jesús, no por obras, no es un esfuerzo humano para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo nunca he fallado, soy perfecto, porque el requisito para estar con Dios es la perfección. Y no somos perfectos, todos hemos pecado, dice las Escrituras, pero el Señor Jesús es perfecto. Y si creemos en Él, Él nos cubre con su presencia, su Espíritu Santo, su perfección pasa a nuestra vida, ¿verdad? Y nos cubre, ¿verdad? Es la palabra, la expiación, Él hace una cobertura por nosotros para que el Padre vea la perfección de su Hijo y nos acepte por medio de Él, ¿verdad? Es no por obras, para que nadie se gloríe, porque no hay nadie que pueda gloriarse. Todos hemos fallado, ¿verdad? Porque somos hechura suya. Una vez que se cree en Jesús, el Señor nos da ese regalo de hacernos a su imagen, ¿no? Espiritualmente hablando y algún día físicamente también. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez salvos, una vez que recibimos el regalo de la salvación en Cristo Jesús, Dios a través de su Espíritu Santo nos habilita para que vivamos en unas obras que Él ha preparado para que anduviésemos en ellas, obras de gloria para Jesús.
obediencia para Él. Nadie va a decir, yo he sido un buen ser humano, ¿verdad? Yo soy una buena persona. No, vamos a decir, gracias a Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos vida, tenemos, podemos brillar la luz de Cristo, ¿verdad? Para Él ha preparado esas obras. Está en nosotros la sensibilidad al Espíritu de Jesús, de que Él nos guíe hacia las obras que el Señor Jesús quiere que hagamos, pero todo empieza con la gracia, el regalo de Dios, ¿verdad? Es la salvación. El regalo de Dios, la gracia de Dios Padre fue darnos a su Hijo y a través de ese Hijo, nuestro Señor Jesús, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, rescatarnos del mundo, rescatarnos de la muerte, rescatarnos de Satanás y darnos de su Espíritu para que podamos tener esta vida abundante que Él ofrece. Así que el Evangelio de Dios es poder y es la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, Señor nuestro, para darnos ese entendimiento y poder recibir este regalo para la gloria de Dios. Así que muy hermoso el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y vamos a estudiar en las clases venideras cómo el enemigo ha querido distorsionar el Evangelio, ¿verdad? Y trata de confundir a la gente. Y para eso vamos a estudiar cómo Pablo explica esto, que no es que hay muchos evangelios, solo hay uno solo que es el poder de Dios para salvación a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a hacer un estudio acerca, para ampliar un poquito lo del el concepto de la gracia. Nos vamos a estancar un poquito en el libro de la carta a los Gálatas, los hermanos que vivían en Galacia. Si tiene su Biblia, pues prepare el libro de Gálatas para entender la gracia de Dios y poder ser agradecidos por esta delicia, este gozo, esta belleza que Dios nos otorga a través de Cristo Jesús para ser de Él, ser de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su gracia, su caris que nos ha dado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad preciosa que nos diste de meditar en tu palabra, ver tu generosidad y tus planes perfectos para nuestras vidas, de cómo nos restauras, cómo nos das vida en Jesús. Señor, gracias por tu poder en nosotros, tu presencia, Señor. Cuando uno viene a ti en arrepentimiento, viene a ti en fe. Señor, gracias porque tú nos has dado esperanza de vida, vida abundante, vida eterna. Y ya ves nuestra victoria en Cristo Jesús. Señor, gracias por Él, por la obra que hizo en la cruz, la deuda que pagó. Señor, gracias porque pronto estaremos recordando, Señor, que la paga fue hecha completa, Señor, y tenemos la victoria a través de su resurrección. Gracias, Señor, porque vives y vives para siempre, Señor, y nos das tantas bendiciones, tanta gracia, tantos favores, tantos regalos, tantos dones a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, porque Él es el único digno y es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Adelante con Cristo. Saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan aquí en California, allá en México. Saludos a nuestros hermanos en Ecuador y en todas partes que nos escuchen. Adelante con el Señor.